Vamos a continuar, a reanudar la sesión y como se anticipó, en esta segunda parte de la sesión tendremos la presentación del doctor Ricardo Puerta, quien es profesor del posgrado latinoamericano de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y el trabajo se denomina Entendiendo y explicando la migración hondureña a Estados Unidos. El doctor Puerta es sociólogo, graduado de la Universidad de Cornell, en donde tiene un doctorado en Sociología del Desarrollo. Tiene una amplia experiencia como consultor independiente y ha realizado diversas investigaciones, no solo en Honduras, sino también en Nicaragua y otros países. Actualmente es profesor de los cursos Migración y Remesas y Gestión y Programación del Desarrollo en esta maestría que mencionaba en Demografía Social del Programa Latinoamericano de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Entonces vamos a escuchar la presentación del doctor Puerta. Bueno, muchas gracias por la invitación, es un honor estar aquí con ustedes, sobre todo en el momento que nos encontramos en Honduras en este tema, que realmente nosotros estamos empezando a cuestionarnos muchas de las cosas que ustedes ya lo tienen por años. Así que hablar aquí de este tema a lo mejor les trae memorias históricas, pero al mismo tiempo cuando estaba oyendo la presentación de la doctora de Paz, hay muchos aspectos que tenemos en común en estos momentos en la migración hondureña, porque aunque en número es insignificante comparada con la de ustedes, yo diría que está muy sumergida en el fenómeno mexicano, y que realmente hay muchas cosas, por ejemplo, todo este asunto de visas y todo el problema de el desarrollo de la economía mundial, la globalización, el asunto de la captación de talentos a los niveles más altos y más bajos, en la cima y en la base. Todos estos temas nos tocan de lleno a nosotros, aunque cuando vamos a ver proporcionalmente sí es significativo para Honduras, pero numéricamente no lleva cuantitativamente los números que ustedes tienen en la corriente migratoria. Podemos empezar. Bueno, si me pueden empezar a poner ya solamente una pequeñita introducción. Miren, nosotros para hacer este tipo de trabajo que yo voy a presentar, tuvimos que depender de los datos que existen. Y son datos que desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista quizás demográfico, son datos que hasta cierto punto son de aproximación. Pero necesitamos empezar a plantear el problema por algún lugar, aunque las fronteras que estemos marcando sean fronteras movibles después. Ese es el primer punto. Segundo punto, yo no soy demógrafo y estoy en una facultad donde inclusive el nombre es Demografía Social. No todos los que están ahí son demógrafos, pero ahora viene el punto. Mi ejercicio profesional en el tema de desarrollo está basado en un principio muy elemental, que a veces cuando entramos en relación con otras especializaciones produce algún tipo de reacción, y es que en desarrollo no hace falta el punto decimal para trabajar. En ese sentido hay muchas cosas que se pueden hacer por meras tendencias gruesas, por meras tendencias minoritarias. ¿Dónde está la mayoría, la minoría? ¿Cuál es la tendencia? ¿Dónde está la localidad o el grupo humano que tiene más o menos de esto? Entonces, desde ese punto de vista, a veces eso presenta estática en la discusión con otras profesiones que miran esto en una forma, diríamos, más profesional, pero nosotros lo miramos desde un punto de vista más pragmático. O sea, a nosotros nos interesan las intervenciones de los programas y proyectos de desarrollo para resolver los problemas del país. Y para eso a veces no hacen falta puntos decimales y a veces no hacen falta ciertos estudios con la rigurosidad y el detalle que se necesita en la academia.
Esto no estoy denigrando a nadie, pero evidentemente son exigencias de otro tipo. Bueno, vamos entonces a ver el tema que nos ocupa en el sentido de entendiendo y explicando la migración. Entendiendo es para dar una comprensión, un poquito quizás en lenguaje weberiano, y explicando es buscando las causas. La migración hondureña a Estados Unidos, y puse ahí USA como enganche, para motivar un poco el hecho, y ahora viene el hecho, que casi el 90% de la gente que se va de Honduras se va para Estados Unidos. O sea, no quiere decir que no exista otro tipo de migración hacia otros países, y lo vamos a ver, pero que realmente es el grueso casi total de la salida de hondureños. Los temas que vamos a ver son los siguientes: migración centroamericana, migración hondureña a Estados Unidos, percepciones en Estados Unidos sobre migrantes latinos y política pública hondureña. Un momentito, ¿por qué estos temas? Bueno, migración centroamericana para verlo en forma comparativa, porque evidentemente estamos en una región que se acumula, inclusive llega aquí a la frontera, la acumulación de los otros países. Entonces la pregunta es, ¿cómo está ubicado Honduras en esa comparación? ¿Está arriba, está abajo, en el medio, etcétera? Percepciones en Estados Unidos sobre migrantes latinos. Esto probablemente para ustedes es comida diaria, pero desgraciadamente para introducir el tema lo que queremos es también, y ahora viene un punto de un punto de vista estratégico para presentar el tema, forzar a las investigaciones que se hacen en Honduras a que empiecen a cruzar datos que hay de otros países, en el caso de Estados Unidos, de Canadá, de México. O sea, que no miremos esto como un problema del censo de Honduras, que a veces se mira así, sino que se mire como un problema de un ciudadano nacional que se va de ese país, pero que está afectando a otros países. En el caso de Honduras, por la ruta terrestre, evidentemente, Guatemala, México y inclusive a otros países. Ahora, la política pública hondureña, ¿por qué nos hacemos esa pregunta? Porque realmente lo que tenemos es una acción pública por omisión. O sea, se sigue una política pública, pero no es una política pública expresa. En el tema de la migración centroamericana nos interesa las siguientes preguntas. ¿Cómo compara la migración hondureña con el resto de los países centroamericanos? ¿Hay alguna excepción en la región? Y si la hay, ¿por qué? Para entender entonces un poquito la hipótesis nula de por qué en ese país no se van y en este país sí se van. En cuanto a la migración hondureña a Estados Unidos, ¿cuántos migrantes salen de Honduras por año hacia el extranjero? ¿Predominan los documentados o los indocumentados? Entiendo que eso es un término fabricado, pero que así es como hablamos. Yo no voy a cambiar ahora la terminología, me incomoda usar ese término, pero así es como hablamos. Eso es lo que sale en la prensa, nacional o extranjera. Logran llegar a su destino la migración hondureña. Cambió la migración hondureña hacia los Estados Unidos después del Mitch en 1998 y es el huracán. ¿Y quiénes mandan más remesas a Honduras? ¿Los documentados o los indocumentados? Los que se fueron a Estados Unidos, ¿por qué se fueron? Causa de la migración. ¿Qué características sociodemográficas tenían los migrantes al irse? Esas son preguntas que nos provocan, las sacamos de los temas que están a diario en la prensa, en la televisión, en la radio, en la boca de algunos políticos, para bien o para mal, pero que en la práctica son temas de opinión pública. No son solo preocupaciones académicas ni preocupaciones de tipo político, son temas de opinión pública. Percepciones en Estados Unidos. Ahí va a ser un paseo muy elemental,
de cómo es que nosotros, en este grupo pequeño que está escondido detrás de la migración latina, participamos en términos de percepciones, algunas favorables y otras desfavorables, prejuicios o condiciones que favorecen. Y por último, la política hondureña que debería de contener la política pública de migración de Honduras, en términos que fuera una política de profeso, una política proactiva y no una política de reacción a las circunstancias. Vamos entonces, por lámina, yo voy a presentar dos tipos de esquemas. Uno, evidencias hasta donde pueda darse, insisto, con datos a veces aproximados, con datos que no coinciden la fuente, pero por lo menos ponerlo ahí junto para empezar la discusión. Y entonces la conclusión, si esas evidencias las aceptamos, ¿qué debemos de concluir para cada una de esas preguntas? O sea, cada pregunta que yo le presenté entonces tiene dos consideraciones: evidencia, que son datos, y conclusión. ¿Cómo compara la migración hondureña con el resto? Vamos entonces a la primera pregunta. Y aquí ya empezamos a tener el primer problema. Cuando usted va a la literatura técnica, depende, por ejemplo, si usted va a una publicación de Suecia sobre la migración, le dicen que hay tres partes en el mundo de este lado: Norte, Centro y Suramérica. Y en el centro ponen desde México hasta Panamá. Entonces, aún en la terminología, esa terminología que está ahí, y si ponemos la palabra Mesoamérica, la discusión no tiene fin, porque es un aspecto cultural o es un aspecto geográfico, y se meten hasta los geólogos para decir que hay problemas de volcanes que llegan a no sé de qué lado y que por lo tanto, etc. O sea, tenemos que tener cuidado cuando estamos hablando y cuando estamos usando estadísticas de Centroamérica, porque no presentan las definiciones, las asumen. Por ejemplo, que yo le tengo un gran respeto a las publicaciones que se hacen en Suecia, normalmente en inglés, en español pocas, pero algunas. Para ellos el mundo de este lado nada más que tiene tres partes: Norte, Centro y Suramérica. En el norte está Estados Unidos y Canadá, en el centro está México hasta Panamá, y del canal de Panamá hasta Chile, Suramérica. En otros sitios la palabra Centroamérica incluye Belice, otras veces no. En otros sitios Mesoamérica, a veces incluyen Panamá en Centroamérica, etcétera. O sea, cuando nosotros empezamos ya a trabajar con etiquetas, las etiquetas no son fijas. Y hay que buscar entonces las definiciones, que a veces no aparecen porque se dan por dadas. Por ejemplo, esto es una experiencia, yo nunca había captado que el concepto, por ejemplo, yo le llamaba a los estadounidenses a veces norteamericanos, hasta que me encontré con un canadiense y me dice: no, ellos no son norteamericanos, nosotros también. Entonces, desde ese punto de vista, términos que geográficamente inclusive uno los usa en forma simple, quizás para no dándole el sentido cabal, las personas que están involucradas tienen evidentemente otras definiciones. Y no es porque sea arbitrario o relativo, sino que tienen otro sustento. Bien, del año 85 al año 90 se promedia 4.2 emigrados por cada 1.000 habitantes de su población total en Centroamérica, México incluido. Se mantenía en la misma posición de punta, aunque redujo a 3.1 del 90 al 95, seguida a distancia por la región del Caribe, que es 2.4. Estas tasas de emigrados están muy por encima de la media mundial, eso es lo que nos interesa. Al extremo que en esa definición de Centroamérica, México incluido, esta es la región del mundo que más gente manda fuera de su frontera. Esa es la interpretación que se da en Europa y se entiende, y así se presenta. Eso cuando viene aquí, entonces empiezan las divisiones de otro tipo y a lo mejor el argumento no está tan fuerte. Esas tasas de migrados están por encima de la media mundial. Honduras tiene 110 migrantes por cada 1.000 habitantes, o sea, el 11% de su población total. Eso es un dato del Censo Interno de Honduras del Instituto Nacional de Estadística. El punto es que estamos en una región punta, mandando gente fuera, y estamos dentro
de un país que el 11% de su población ya vive fuera de la frontera, ya salió, ya no está ahí. Sigamos. Desde el año 1970 hasta el 2000, centroamericanos llegados a Estados Unidos, esos son, y los mexicanos 4 veces esa cifra. Eso es para ubicarnos con ustedes, la distancia que tenemos, que en número es abrumadora, pero que en la práctica mucha de la gente que emigra a barrios latinos o emigra a centros ocupacionales, laborales, donde hay gente ya latina, mexicanos, y entonces ahí están metidos, escondidos, formando parte de ese grupo, que evidentemente a la hora de verlo tú lo que ves son mexicanos, inclusive parte de la línea de la migración indocumentada que sale de Honduras por tierra. Una de las opciones que hay es quedarse en México un mes para aprender el himno, el acento, y que cuando te pregunten te vuelvan a votar para acá para que tengas chance de volver para allá, porque si no te votan para Honduras y se te hace más largo el camino de vuelta. Bueno, entonces, y en eso el mercado es muy inteligente y muy flexible y muy rápido. O sea, es preferible que tú aprendas el acento mexicano en el camino que llegue con un acento hondureño si vas a pasar sin papeles. Bien, el mayor crecimiento de entrada de centroamericanos a Estados Unidos en ese periodo. Y los centroamericanos quedados en México en ruta a Estados Unidos por indocumentados y falta de recursos. Después vamos a ver los datos que tenemos inclusive de México sobre esto. Pero el problema ahora que hay con México no es un problema de hermanos, no es un problema de que estamos mirando de cómo llegamos a Estados Unidos, sino que al pasar por aquí es un problema serio que ya no es todavía el punto final de destino, pero es un problema serio. Cuando yo pongo ahí son fuentes que yo tengo que pudiera dárselo. La publicación esta está en imprenta, es muy extensa para ponerla en una revista. Los que estén interesados en alguna de esas cosas ahí, yo le puedo dar la lista bibliográfica, mandársela al doctor en cualquier momento al grupo de ustedes. Bien, ahí ya empezamos a ver algo que nos es muy evidente. Tasa de emigrados regulares anuales a Estados Unidos por cada 100.000 habitantes de población nacional. Realmente Honduras no está en la cima, que en ese caso es El Salvador, seguida a la distancia por Nicaragua, seguida bastante cerca, miren el promedio, o sea que inclusive el promedio de Honduras, en términos de migración regular, está por debajo del promedio, y muy por debajo del promedio está Costa Rica. Y a eso nos está dando algún mensaje. La conclusión es que es la región del mundo que más nacionales expulsa. México supera a todos los países de la región si lo incluimos en la región. Solo países centroamericanos, así México, en proporción a sus respectivas poblaciones, el punto medio sería Guatemala y Honduras está por debajo. Y evidentemente los extremos son El Salvador y el otro extremo es Costa Rica. Estaba hablando en términos de proporción a las poblaciones nacionales, el porciento de emigrado en proporción a las poblaciones nacionales. Entonces ya eso nos da una perspectiva comparativa. No quiere decir que no sea importante, pero evidentemente a la hora de analizar el fenómeno esto hay que tenerlo en consideración. Le voy a poner un punto. En estos momentos, por ejemplo, en la Florida, la industria de la naranja, es una industria que tiene base agrícola y base industrial. El grueso de la gente que trabaja en los campos son guatemaltecos. Y detrás de ellos hay hondureños. Pero al frente no están los hondureños. Entonces, estas cosas nos van diciendo algo cuando vayamos a analizar comparativamente este fenómeno
en términos empíricos. ¿Hay alguna excepción en la región país que importa en vez de exportar migrantes? Y si la hay, ¿por qué? Bien, vamos a ver punto por punto. Déjeme el por qué nada. Yo quisiera hacer una anotación aquí muy importante porque esto a lo mejor para ustedes es comedia diaria, pero para nosotros no. En la discusión esta que se tuvo del Tratado de Libre Comercio y después viene República Dominicana, el tratado con Centroamérica, se resalta el hecho de que la migración no está incluida. O sea, cuando se hace un tratado con Estados Unidos y otros países en Europa también, el fenómeno migratorio no está incluido. O sea, usted puede exportar café, banano, langosta, cangrejo, lo que usted quiera, pero si exporta gente, ahí no está. Y eso es muy importante desde un punto de vista humano. Pero no está, o sea, no hay ninguna cláusula en ningún tratado de las discusiones que se han tenido hasta ahora, donde aunque sea la última cláusula pequeña se discuta, bueno, nosotros exportamos esto y también exportamos gente. No, eso no está. Eso es aparte, eso es otra cosa. Hay que mandarlo a seguridad, hay que mandarlo al Ministerio de Relaciones Exteriores, pero no se puede trabajar en términos de intercambio de bienes y servicios. No, ahí no está. Lo humano no incluye bienes y servicios. Ojo con eso. Eso resalta. Es un simple detalle, pero que te deja inquieto. Y la pregunta es ¿por qué? El otro punto, y ahora viene un hecho real. Nosotros con todos estos tratados de libre comercio tenemos dos alternativas. O exportamos productos o exportamos gente. O las dos cosas. Y el balance de eso está dependiendo de la política pública, la agresividad, la conciencia. Hay un montón de factores detrás de por qué las distintas respuestas que puede tener. Pero no cabe duda de que esas son las dos respuestas que hay que negociar. Gente y producto. Para bien del país o para mal del país. Pero esa es la discusión. Bien. Históricamente Costa Rica es el único país de la región que importa en vez de exportar. Importa extranjeros en vez de exportar nacionales. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, predominan productos manufactureros, mayores flujos de entradas netas de inversión extranjera directa, tienen los mayores flujos de inversión en la región. La mejor posición de competitividad actual microeconómica tiene la posición 50 entre 75 naciones. Y por supuesto por encima de todas las que hay en Centroamérica. Es el líder regional en ingreso per cápita, 2 veces la media regional. Estoy hablando de Centroamérica ahora, sí, México. Es el líder regional, 2 veces la media regional. Productividad por puesto de trabajo está por encima de todos. El índice de desarrollo humano está por encima de todos. Inversión estatal por habitante en vivienda. 5 veces, 2.5 veces Guatemala le sigue. El que le sigue es el que pongo ahí. Educación 3 veces, El Salvador le sigue. Salud 6 veces, El Salvador le sigue. O sea, que si nosotros estamos mirando la situación de Costa Rica, eso es lo que nos está diciendo de por qué tiene una situación así. Yo no estoy idealizando Costa Rica. Probablemente si fuera costarricense vendría con una posición más crítica. Pero en la práctica usted tiene que hablar de lo que es posible y existe. Ya después vamos a ver lo que quisiera que existe. Pero por lo menos vamos a ver hasta dónde hemos llegado. Para bien o para mal, pero el balance está ahí y esa es la explicación. Tiene la mejor distribución de ingreso y riqueza en términos del coeficiente Gini. Predomina la clase media. Solo está entre el 10 y el 15% de los pobres dependiendo de la fuente que use. Eso comparado con Honduras, que en Honduras el 80% está catalogado de pobre. Y hay una clase media emergente ahora. 6 décadas continuas de democracia y sin guerra. Y para punto final, no tiene ejército. Eso no sucede por gusto.
Ahí están las variables, habrán otras, pero ahí están las variables que más resaltan. ¿Hay alguna excepción en la región? La conclusión, evidentemente, Costa Rica es excepcional. Y la explicación, tiene crecimiento sostenido, tiene un Estado que se preocupa por la distribución de la riqueza, mal o bien, porque hay intereses creados, tiene 3 presidentes en causa por corrupción, pero mire, nosotros no tenemos ningún presidente en causa por corrupción. Así que esa condecoración, que si fuera costarricense estaría así apenado, por no tenerla también estoy más apenado todavía. Bueno, menor pobreza, menor inequidad, gestión pública, hay políticos o hay más políticos que se preocupan por la gobernabilidad del país y no necesariamente responder a intereses creados o particulares, o de grupos fácticos que son los que dominan los 2 partidos políticos tradicionales. Paz con calidad de vida. A lo mejor eso es un eslogan, pero por lo menos nos explica algo. Bien, ¿cuántos emigrados salen de Honduras por año hacia el extranjero? Esa evidencia que tengo ahí es un flujo de entrada, es un flujo de visa, está complicado. Pero más o menos esto no va a cambiar. O sea, en este periodo es bajo, el 89 al 91 es alto, y el 92-2002 es medio, pero después vamos a sacar ahí un pedacito para poner 1998. Es muy interesante que en el momento que se está logrando la paz centroamericana, el acuerdo de paz de Esquipul, que se le debe en parte al presidente Arias de Costa Rica, es cuando sale la mayor cantidad de hondureños. Y en las investigaciones que hemos hecho, no sistemáticas, sino de observación e informal, en ese tiempo también hay mucho hondureño que se metió en El Salvador y pasó a Estados Unidos como salvadoreño, y que ha llegado a obtener residencia y ciudadanía, y que para visitar ahora a los familiares en Honduras, para no levantar sospecha, huelan Salvador, Tegucigalpa. Pero además de eso, en esa época también, que coincide con la entrada de los programas liberales, del neoliberalismo, se dispara la migración. Miren, de prácticamente el doble, ¿verdad? Los números, insisto, pueden ser cuestionados. Y yo me gustaría que lo cuestionaran con mejores fuentes. Si tiene mejor fuente, póngala. Si no tiene mejor fuente, prefiero esa, porque la peor fuente es no decir nada. Bueno. Ahí hay una serie de antecedentes. Del año 70-80 en Honduras hay una migración interna fuerte. Se aflojan las raíces internas. ¿Qué sucedió en esa época? En esa época sucede un programa incipiente, incompleto, estancado de reforma agraria, pero revuelve el campo y se estanca. Al revolver el campo y estancarse, la gente entonces se dispara para las ciudades. Y cuando yo hablo de ciudades, estoy hablando de un centro poblacional que tenga más de 2.000 habitantes, lo que le llaman un centro urbano, según las definiciones estadísticas del Instituto Nacional de Estadística de Honduras, que puede tener uno de varios servicios, pero por ejemplo no incluye el tener acceso a teléfono inalámbrico, celular. Son definiciones que vienen de los años 70 y que la tecnología que tenemos hoy en día no está en esas definiciones. Y usted se va a encontrar tranquilamente un individuo aparentemente muy humilde, una señora que tiene 2 hijos en Estados Unidos, que no tiene electricidad, pero tiene celular. Y el hijo prefiere pagarle 50 o 100 dólares de celular todos los meses, con tal de que la señora reciba una llamada allí y diga, estamos bien, mañana te mando esto, vino a visitarme fulana, lo que sea. Eso es salud.
y es tranquilidad, etcétera. Eso sucede fácilmente, pero lo que estoy señalando es el lastre que tenemos, y no es de mala fe, pero el lastre que tenemos en ciertas definiciones sensatas que no nos permiten hacer análisis, porque las categorías que establecen a partir de esas definiciones no son reales ya. Bueno, la reforma agraria estancada y el urbanismo incrementado, es el proceso que le dije anteriormente, en esa época. Y ahora viene otro punto muy interesante. En Honduras, y esto la gente que vive allí a veces no le prestamos atención, pero llega un momento cuando usted empieza a salir y comparar. En Honduras no hay ciudades intermedias. Hay unas ciudades que son Tegucigalpa y San Pedro Sula que tienen más de 1 millón de habitantes. Y en la escala, lo que le sigue son ciudades que tienen menos de 200.000 habitantes. Y son 6 nada más. Eso es bien importante porque hay como saltos exabruptos de urbanismo en mente de la gente. Entonces, un individuo que va de una comunidad rural a Tegucigalpa o a San Pedro Sula, le produce el mismo impacto que ese individuo se va de ahí para Nueva York. Porque no hay algo intermedio. Eso mentalmente, todos los días, por generaciones, llega a formar algún esquema mental para que la gente se vaya. Para bien o para mal otra vez. Pero este fenómeno de no tener ciudades intermedias, que evidentemente es un problema de ordenamiento territorial, es un problema de desarrollo urbanístico, es un problema de crear centros de trabajo en sitios donde la gente no se tenga que desplazar tanto. Es un problema de falta de desarrollo sostenido, ordenado, conforme a las realidades del país. Porque la gente dice, ¿cómo es posible? Y ahora le voy a dar un dato concreto, que los negros de Honduras, los afrohondureños, que viven en unos centros poblacionales cerca de la costa que se llaman morenales, que hay 43 en el país a lo largo de la costa, ¿cómo es posible que esa gente estén pescando en un cayuco hoy y mañana estén en Nueva York? Y tranquilo, ellos van primero a Nueva York que a Tegucigalpa. Bueno, no, forma parte de una realidad de exabruptos que hay ahí en términos de la escala esa continua que no existe sobre urbanismo, ruralía, que pudiéramos ponerlo en dos extremos, y entonces usted gradualmente va entendiendo la vida. Eso no existe ahí. El huracán Mitch, en el año 98, yo después voy a ver los efectos que tiene. Fue una desgracia natural que nos pasó varias veces por el país y ahora viene un punto, no solo dejó desgracia en los sitios por donde pasó, sino desgracia en los sitios por donde no pasó, por la acumulación de agua que tuvo. O sea, hay sitios donde el huracán Mitch no azotó, pero las inundaciones fueron horribles. O sea, no estaba en la ruta del huracán, pero el agua se distribuyó en todo el país. Vamos entonces a ver cuántos emigrados salen de Honduras por año. Evidencia. En el año 1999, un dato que tenemos, 292.000 nacionales de El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras y Estados Unidos. Pero en el año 99, 600.000 adicionales quisieron irse. El año 99 es el año después del Mitch. Viene el salto ya, un salto triple. Eso lo tengo para nacionales de El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras. No podemos inferir que, o sea, lo que le llaman la falacia ecológica, no podemos inferir que 3 veces sucedieron en cada uno de esos países, pero el salto, a lo mejor no es 3 veces, pero el salto es extraordinario. Es un salto de casi 300.000 personas al doble. O sea, después del año 98 hay un salto cualitativo y cuantitativo de la migración. Ahora vamos a ver en Honduras. En Honduras, del año 99 al año 98, teniendo el año 98 de base, en el año 99, en la embajada americana, hubo un aumento de un 40% de solicitudes con respecto al año anterior.
En el 98, 5.200 solicitudes de visa se le dieron a la gente y se aprobaron el 43%. En el 97 se aprobó el 72%. O sea, ahí hay un punto interesante para cuestionar la política de recepción de migrados en Estados Unidos. ¿Cómo es posible que en el año 98, comparado con el año 97, el 97 se hayan aprobado proporcionalmente más visas y cuantitativa absolutamente más visas, 2.220 y 2.500? ¿Estarán forzando las leyes migratorias de Estados Unidos la migración indocumentada en el término de cerrar las visas que están dando? Esos datos son por lo menos sugestivos para empezar la discusión. Yo no digo que sean convincentes, pero la pregunta es ¿por qué después de esta desgracia, donde Estados Unidos se volcó generosamente a ayudar a los hondureños en términos de dinero, ayuda humanitaria, alimentos, medicina? Sin embargo, mira, la embajada hizo así. Y ahí están los números. Y la tendencia del 97 al 98 no corresponde. En términos de decir, así como nos abrimos en esta forma, nos abrimos en la otra. No. ¿Cuántos emigrados salen de Honduras por año hacia el extranjero? Cambios a partir del MICH, definitivamente. Cuantitativo, el salto antes era de 30.000 a 40.000, el salto ahora es de 60 a 80.000, casi se duplicó. Insisto, los números están estimados, son redondeados, pero hay evidencia aproximada para argumentar el número. Pero sí cambió el número sustancialmente. Cualitativo, antes la migración que había seguía la ruta de las bananeras. Por eso, antes del MICH, la mayoría de los hondureños, ¿dónde estaban? En Nueva Orleans. ¿Y qué cosa es Nueva Orleans? La base de la compañía bananera. Es el puerto de entrada de Estados Unidos del banano hondureño. Cualitativamente cambió eso. Ya no siguen la ruta de las bananeras. La ruta que siguen ahora, después vamos a ver cuál es. Pero ya no siguen la ruta de las bananeras. Eso es importante porque cuando tú seguías la ruta de la bananera, a lo mejor te iba en un barco de la bananera y llegaba con un individuo que era de la bananera que te atendía, un compañero tuyo o un gringo que te daba la mano. Y la bananera, mal o bien, es una compañía que tiene recursos. Entonces, no era tirarte a ver qué te pasaba en el camino, sino era una cosa relativamente ordenada. Se dispara la migración irregular. Ahí hay el salto cualitativo después del año 98 es cuantitativamente se dispara, cualitativamente se dispara. De ruta bananera a un montón de rutas ahora. En vez de seguir el enclave de exportaciones, ahora prácticamente sigue, entre comillas, el enclave de toda la economía. Y se dispara la migración irregular. Y ahora viene otro punto cualitativo diferente. Cuando se iban por la bananera, se iban por la marítima o por la aérea. Ahora es por la terrestre. La ruta terrestre. Y ahí toca México. Porque la idea es llegar a Estados Unidos. Y ahora viene otro punto muy interesante. Como ya esto ha sucedido, que viene desde el año 90 casi, el salto es en el 98, está apareciendo un fenómeno de autogeneración de la migración. O sea, es que el migrante que ya se fue empieza a jalar a otro, en el sentido bueno o malo de la palabra. O sea, ya no es que yo me voy a ver lo que me pasa, sino que mi hermano, mi tío, mi padre, mi madre, que normalmente son es hermano, tío, tía, etcétera, me trae. Y me trae a veces pagándome el coyote. O sea, ya no tengo que tener ni la prima de entrada. Este fenómeno de autogeneración está empezando a diversificar la migración y está incidiendo en remesas. Después vamos a ver cómo. Se abren otros destinos después del año 2000.
y queda igual, a pesar de esos otros destinos, queda igual que el 90% se va para Estados Unidos. Bien, ¿predominan los documentados o los indocumentados? Los datos son apabullantes, con inspección y sin inspección. Prácticamente todos los años este es mayor, e inclusive algunos años 2, 3, 4 veces. O sea, esto es con inspección al pase de aduana, esto es sin inspección. Estos son datos de Estados Unidos. Una de las cosas que queremos ejemplificar con este trabajo es que hay que empezar a cruzar datos. Porque si no, no llegamos a conclusiones válidas. Porque cada burocracia maneja el dato a su favor. Pero cuando la cruza ya, por lo menos salen los intereses bien claros de un lado y del otro. Predominan los documentados, conclusión, predominan los indocumentados. Y en ese sentido nos parecemos mucho a ustedes. Proporción, ahora viene una cosa mágica, 2 por 1. Bueno, y eso, usted tiene sustentación para eso, por aproximación sí. Pero si usted tiene una mejor, mire a ver si es 3 por 1 o 1.5. Mientras tanto yo sigo con esa mentirita. Porque la otra es peor y decir yo no sé. Logran llegar a su destino. Ahora viene un punto interesante. De los 80.000 que salen anualmente, estoy poniendo 2 años que tengo datos de distintas fuentes. Aquí tienen las distintas fuentes. Y ahí los periódicos a veces son los datos mejores, pero ahí hay datos de México, ahí hay datos de la pastoral social, etcétera. Yo después le puedo dar las deportados de Guatemala de 2.000 a 5.000 por año, de México 50.000. De esos 80.000 que se van, quedados en Guatemala y México, de 3.000 a 5.000. Llegan a Estados Unidos, unos 6.000 a 12.000. Estos son los indocumentados y estos son los que pasan con inspección. O sea, si tú redondeas datos, te dice que de esos 80.000, lo que llegan ahí al final son 20.000. O sea, que de 4 que intentan, 3 se quedan en el camino. Y hay un punto interesante. El hondureño puede viajar a Guatemala con el CA4, que es un documento interno. Pero a partir de Guatemala, México y México, Estados Unidos, el CA4 ya no sirve. Bien, sigamos. Eso sería más o menos proporciones que pudiéramos jugar con ellas. Los que logran su destino, la mayoría no logran su destino, son deportados. Y aquí los que logran el destino, mira, hay más o menos entre un 20 y un 25%. Esta es la buena y esta es la mala. Pero la mayoría se va por aquí abajo. Ahora, lo más interesante es esto. Aun cuando las probabilidades ahí sean de 5 contra 1, de 4 contra 1, la gente se sigue yendo. La gente se sigue yendo. ¿Cambió la migración hondureña hacia los Estados Unidos después del Mitch? Sí, pónmelos todos para saltar esta parte. Miren, esos son los efectos del Mitch en la economía nacional, que es 2 años el PIB. Un huracán que acaba con 2 años del PIB en una nación que es pobre ya, la tercera o la segunda nación más pobre de América Latina. Entonces, imagínense la magnitud de esa desgracia. Conclusión, cambió la migración interna y externa. Hay un hito en la historia migratoria hondureña, antes y después del Mitch ya. Aceleró la urbanización, incrementó la migración externa irregular, abrió otros destinos, España y Canadá. Ustedes pueden jugar con las dos ahora. Hay un efecto residual, acuerdos de Estocolmo. Eso fue positivo. O sea, Honduras es un país que no tiene un programa, un plan nacional de desarrollo de Estado. Y los acuerdos de Estocolmo después se convirtieron en la estrategia de reducción de pobreza, que es prácticamente la política de desarrollo nacional hoy en día. Que la estrategia de reducción de pobreza no es más nada que el incremento de la clase media, porque los pobres que salen de ser pobres se tienen que meter en algún lado. Y no van a saltar de pobres a ricos, van a saltar de pobres a clase media, aunque sea clase media baja.
Bueno, ¿cuántos hondureños viven hoy en Estados Unidos? Vamos a poner todos. Aquí tenemos estadísticas que no coinciden, pero el final es lo que es valioso en eso que tenemos ahí. Las estadísticas en Estados Unidos sistemáticamente subestiman el número de hondureños que hay. Y al mismo tiempo no hablan de personas nacidas en Honduras, sino personas de origen hondureño. O sea, que si yo soy un hondureño que tengo un hijo en Estados Unidos, mi hijo cuenta como hondureño, porque es de origen hondureño. Eso se lo cuentan también a los mexicanos en el censo. Entonces, es interesante porque aún contando los hijos, las estadísticas que hay en Estados Unidos, comparado con las estadísticas que hay en Honduras, los números son aquí muy bajos y aquí muy altos. Y no coinciden. Ahora, el estimado que hoy se da, inclusive que da el gobierno está trabajando en un estimado de 1 millón. Los estimados están fluctuando honestamente entre 800,000 y 1 millón. Eso de 850,000 es un argumento para empezar a discutir. Y dice, tráigame su evidencia. Yo tengo argumento para 850,000. ¿Cuántos hondureños viven hoy en Estados Unidos? Bueno, la diáspora hondureña, estimados menores en Estados Unidos, mayores en Honduras. Hay una creciente autogeneración de la migración, porque ya hay un crecimiento vegetativo que está por encima de la media norteamericana en términos de la población. La población hondureña crece en Estados Unidos, y igual que México, que los mexicanos, por encima de lo que crece la población estadounidense, y eso es importante. Un poco más de la mitad en 6 estados de Estados Unidos, pero es una población muy dispersa, porque es un poquito más de la mitad, no es mucho. Vamos a hablar de un 50 a un 55%. El otro 45% está dispersa. Por cada 100 irregulares hay 46 regulares. Eso es un estimado que yo tengo a base de una serie de datos que puse juntos. Entonces la proporción de 2 a 1 es válida. En otras palabras, por cada 100 indocumentados hay 46 documentados. La proporción de 2 a 1. Bien. ¿Quiénes mandan más remesas a Honduras? ¿Los documentados o los indocumentados? Bueno, esto que yo tengo aquí arriba es la sumatoria de los indocumentados y de los documentados al pasar la entrada. Y aquí tengo la remesa. Cuando yo correlaciono eso, mire lo que sale. Hay una correlación positiva. A más emigrados, más remesa. Pero cuando tú divides los emigrados en 2 poblaciones, te sale que los indocumentados tienen una correlación de 0.76. Los que entran, los documentados, no tienen ninguna relación. Solamente tienen relación cuando se suman con los indocumentados. O sea, sin relación está la entrada con inspección, los legales y remesa. El monto anual de remesa no está correlacionado con la población de regulares hondureños en Estados Unidos. Solamente, en otras palabras, que cuando usted entonces toma la migración total, la entrada total, quien hace esa migración explicativa es los indocumentados, que inclusive aumenta de 0.76, de 0.56 a 0.76. O sea, la población total tiene una correlación de 0.56, incluyendo documentados e indocumentados. Sacas de ahí los documentados y sacas los indocumentados y los pones aparte. Indocumentado, aumenta la correlación. Documentado, no hay correlación. Conclusión obvia. A más emigrados, más remesa. A más indocumentados, más remesa. Documentados sin relación con remesa. Explicación. La explicación es que como el que está regular puede traer a su gente, no manda remesa. Trae gente. Sencillo, ¿verdad? Pero eso es lo que te dicen los números. Entonces, a medida
que aumente a medida que aumente la migración regular a Estados Unidos, disminuye el monto de remesas. Eso puede estar sucediendo con los mexicanos. Pero, por otro lado, la migración irregular sigue aumentando. O sea, no nos vamos a quedar sin remesa, si esa es la preocupación de los políticos. Pero tienen que seguir impulsando a los indocumentados o hacer un tratado más serio de libre intercambio de personas. Los que se fueron, ¿por qué se fueron? Bueno, ahí yo tengo una serie de datos que lo puedo sustentar con todas las estadísticas que hay internamente en el país, pero que en la práctica son condiciones económicas y sociales que expulsan a la gente. En otras palabras, cuando usted empieza a hablar de salario mínimo, la mayoría de los asalariados con salario mínimo, ingresos bajos, empleo informal, baja productividad, desempleo, etcétera, etcétera. En otras palabras, es el inverso de lo que habíamos hablado de Costa Rica. Predominan los pobres. Y hay un punto final que yo quiero señalar. En Honduras hay democracia. Desde el año 1980, libertad de prensa, voto, pero no hay bienestar. Y eso está matando la idea de la democracia en la mente de la gente. La gente, ¿y la democracia para qué? Si yo no veo traducir eso. Y hay un 20% de la población, en un estudio reciente que han hecho, donde dicen que prefieren otro sistema con tal de que sea bienestar. Y votan la democracia. O sea, que por la actuación esta están volviendo anacrónica e improcedente el vivir democráticamente. Bien, pocas opciones para salir de lo anterior. Crédito caro, inestabilidad y fragilidad en la pequeña y mediana empresa, sistema fiscal regresivo. Han habido 2 condonaciones a los robabancos y a la gente que pide dinero, a las grandes empresas agrícolas que piden dinero, y le han condonado cerca de 9.000 millones de lempiras. El lempira está ahora a 10, redondeando números, está a 19 por $1. Con el dinero ese nada más, se podía haber financiado la estrategia de reducción de pobreza entre 4 y 6 años, dependiendo de los proyectos que quieras hacer. A esa gente le condonaron, por supuesto hay que pagarlo, lo paga el pueblo ahora, pero no hay dinero para la estrategia de reducción de pobreza. Bien, el punto de atracción. El punto de atracción, hay una admiración por los Estados Unidos. El 80% de los hondureños dice que Estados Unidos es una maravilla. Hay un sentido de aventura, hay estabilidad laboral, hay buena paga, crédito barato y accesible, servicios de salud y de educación gratuitos, de calidad, seguridad social, jubilación. Esos son los elementos de atracción que hay en las percepciones de la gente que hay en Honduras con respecto a la migración. Oportunidades hoy, hay una serie de cosas que están sucediendo, que están impulsando eso en parte, sin quererlo. Pero hay un aumento del turismo, de la maquila, hay un permiso de protección temporal en Estados Unidos que le está dando renovación a la gente. En el último, alrededor de unos 85.000 a 95.000 personas pudieron posponer su permiso 18 meses más. Hay un programa de lotería de visas, sobre todo para la clase media hondureña, promocionado por la embajada. Hay un programa de trabajos temporales ahora, me recordé lo que estaba diciendo Paz, ahí hay algo de eso en lo que tú explicaste. República Dominicana, NAFTA y el efecto demostrativo de los emigrados. Esto último es muy importante. La gente que va a Honduras a visitar a los familiares son los que ganaron. Los que perdieron no van a visitar a nadie. Primero, porque no tienen recursos y probablemente no puedan volver, etcétera. Pero los éxitos sí. Y el otro punto, la gente manda fotografía y todo eso forma parte. El asunto de las viajeras son mujeres en vez de hombres. Eso fomenta. Bueno, el significado de estas atracciones es que
incentivan y facilitan la decisión, conforman expectativas, no importa que estén o no basadas en hechos reales. La gente se lo cree. Alimentada por los medios, sin duda. La televisión, el cable, yo puedo ver en Honduras cualquier cantidad de televisión que puedo ver en cualquier otro país. Y eso en una pocas palabras está alimentando el sueño americano. Eso alimenta el sueño americano. Por otro lado, las condiciones reales del país son de expulsión. Bien. Los que se fueron, ¿por qué se fueron? Causas de la migración. Bueno, aquí hay 7 duelos que la gente las tiene pero no le presta mucha atención. El duelo es un concepto que lo traigo de la terminología freudiana. Es algo que tú internamente estimas y lo pierdes. Es un problema interno. Familia, amigos, lengua materna, cultura, paisaje y tierra, estatus social, grupo étnico y seguridad física. Eso es subjetivo. Esto es una teoría de un etnólogo español que me parece, de Barcelona, me parece muy atractiva para nosotros poderla utilizar aquí. Yo le puedo dar la referencia. Ahora, costos y riesgos adicionales, bueno, hay un endeudamiento. Irse cuesta desde $1,000 hasta $6,000, dependiendo de cuál es. Y hay un servicio que es de puerta a puerta. Te van a buscar en carro y hasta el carro te lleva a la puerta en Estados Unidos. Ese no tiene problema, ese es el de lujo. Con paradas en Guatemala y en México, en casas que son casas de clase media, donde no hay problema de violación de mujeres ni de violación de niños. Se come bien, pero hay que pagar alrededor de 4, depende de cuántas familias vayan en el mismo viaje. Pero si van, por ejemplo, 2, 3, se puede sacar por $4 o $5,000 por cabeza. Travesía, evidentemente no se lo tengo que decir, esos son la gente que van a pie. Pérdida de liderato local. Eso es otro riesgo que tenemos. Por ejemplo, los sacerdotes se quejan que los celebradores de la palabra, algunos de ellos ya son migrantes. Y tú hablas con un sacerdote que tiene un historial parroquial muy lindo de los últimos 20 o 25 años y te pueden dar las fluctuaciones de la migración en cada parroquia. Explotación laboral en el extranjero, sin duda, de lo que hemos hablado aquí. El asunto de esto no quiere decir que nosotros seamos idealistas, que no consumamos y que somos buenos en competencia y que no creamos en el éxito, pero que eso favorece la migración, está favoreciendo esos valores. Favorece la ilegalidad. El voto en Honduras, en estos momentos hay alrededor de entre 200 y 400 mil votantes de hondureños en Estados Unidos. Desde el año 80 hasta el presente no hay ningún presidente que haya ganado las elecciones por más de 200.000 votos. Por lo tanto, en estos momentos, la cuota de votación que hay fuera del país puede ser decisiva en cualquiera de las elecciones si históricamente sucede lo mismo. Y no hay voto en el extranjero porque fue un fracaso. No hay voto en el extranjero. Hicieron un intento y el voto costó, cada voto costó casi 20 veces lo que costó el voto nacional y por lo tanto es un fracaso. Y no votó ni el 1% de lo que tenía que votar. Bien, el voto en Honduras, ¿qué sucede? Que la gente que está afuera está formando parte todavía del padrón electoral, porque no hay estadísticas actualizadas sobre quién está afuera y quién está adentro. Eso es una tentación para cualquier fraude electoral. Nueva identidad y ciudadanía. Nueva identidad y ciudadanía en el sentido de que se está formando evidentemente un concepto de transnacionalidad, para bien o para mal, de hondureñidad, para bien o para mal, y hay ciertos valores tradicionales que ya no se tienen. No quiero ser profeta del pasado, ni estoy ilusionado con la tradición, porque la miseria que tenemos es de generaciones, pero se está perdiendo algunas cosas buenas. Los que se fueron están buscando en Honduras lo que Honduras no ofrece, están buscando una mejor vida individual y familiar. Y yo propondría
este tipo de fórmula. La expulsión más la atracción tiene que ser mayor a los costos y riesgos en términos de irse del país. Eso es una fórmula que tiene una suma algebraica dentro, pero que te da inicialmente la posibilidad de encaminar la discusión. Bueno, yo quisiera aquí nada más poner un punto, porque hay en estos momentos una discusión demagógica en el país y muy ideológica, que los que se van son los más pobres. Eso es falso. Se va la clase media emergente, de clase media baja. Se van gente que está topada, en el sentido de que ya ha tenido alguna movilidad social y ahora no la tiene, y quiere tener más movilidad social que la que el país tiene. Pero los más pobres, mire, y las estadísticas mundiales dicen que los más pobres no se mueven. Los más pobres no se mueven. Viven entre los pobres, pero no son los más pobres. Y que viven entre los pobres porque el 80% de la población de Honduras es pobre. Bueno, ahí yo estoy dando una serie de características demográficas que yo creo que están muy relacionadas con lo que ya ustedes conocen sobre México. Yo solamente quiero señalar que aquí está un problema que no hay acuerdo en las estadísticas que disponemos, y es el problema de la feminización de la emigración, y cuando realmente, si realmente son más hombres o mujeres las que se van, o son más mujeres que hombres, o están parejas. La discusión es interminable en estos momentos de las fuentes que tenemos. Por un lado, el Instituto Nacional de Estadística dice que el 30% son mujeres y el 70% es hombres. Por otro lado, si tú te vas a las estadísticas de Estados Unidos, eso no es verdad. En el censo que tienen, no es verdad. Bueno, entonces, la discusión, insisto, no es para cerrarla, pero la discusión es... bien, esta parte la voy a obviar, pero aquí lo que estoy buscando es la famosa discusión que recientemente abrió Huntington sobre el asunto de la identidad americana, de cómo la migración latina está rompiendo con la identidad americana. Y la pregunta es, ¿qué cosa es la identidad americana? Por ejemplo, reúna a 100 norteamericanos y díganle que le ponga la comida típica arriba de la mesa. ¿Qué le va a poner? ¿Qué le va a poner? ¿Le va a traer un McDonald's? Ponga a 100 mexicanos y diga que le traiga la comida típica para que usted vea que estas mesas no nos alcanzan. No estoy denigrando a los norteamericanos, estoy discutiendo el cuestionamiento que dice que hay una identidad cultural en Estados Unidos. Una. Y que nosotros, los latinos, con la migración que tenemos a ese país, estamos rompiendo esa identidad. Eso es falso. ¿Cómo perciben los norteamericanos a los emigrados latinos? Bueno, primer punto, los hondureños son muy pocos. El grueso de los mexicanos, el grueso de los cubanos, el grueso de los dominicanos y ahora últimamente el grueso de los colombianos tienen una imagen mucho más fuerte. O sea, que la migración hondureña está detrás de esos grupos latinos. En cuanto a la política, si no enfocamos la política como un acto, una política de migración, como un acto libre, ordenado, protegido y legal, con un enfoque multidisciplinario, centrada en el emigrante como ser humano y en Honduras como país en desarrollo, la política está desenmarcada desde su mismo inicio. Y eso no existe. Eso no existe. Esto es una forma de operacionalizar eso. Pudiera operacionalizarse de otra forma. La discusión está abierta, pero no existe ese enfoque. Y los enfoques que existen son mucho más limitados que ese. Migración y remesa. Migración y seguridad. Migración y violación de los derechos humanos. Son válidos todos, pero hay que sumarlos. No hay que dejar ninguno por fuera.
sea, el cuestionamiento que tenemos ahí es qué hacemos con lo no económico en esa política. Perdonen el pase de 10 minutos, 5 minutos. Gracias, Ricardo. Entonces vamos a pasar ahora, no voy a tomar tiempo para comentar, porque como nos pasamos de tiempo, entonces para dejar más temporalidad, un poquito más de libertad para las preguntas de los asistentes, especialmente en las sedes remotas. En primer lugar, preguntaría, ¿en el Colegio de México hay alguna pregunta o comentario? Sí, ¿en el Colegio de México? Sí, no hay preguntas. Bueno, ¿en la Universidad Iberoamericana? No, muchas gracias, no tenemos preguntas. Ya, ¿y en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Sociales? Ay, verdad, hay problemas de audio. Hubo un problema con la Casa Colef, que es donde está el señor cónsul de Honduras, quien seguramente tiene preguntas. Estamos tratando de establecer un mecanismo alternativo de comunicación. Entonces lo vamos a dejar para pendiente y yo abriría entonces la ronda de preguntas y comentarios aquí en la sala. Sí, está bien, porque primero, muy interesante y excepcional su trabajo, muy, muy interesante. Lo que yo quisiera, una de las últimas láminas la pasó muy rápido, ¿cómo perciben los norteamericanos a los latinos en Estados Unidos comparado con los hondureños? Entonces dice aquí en lo genérico como otros latinos. Y luego usted clasifica por ocupación, por ciudadanía, por estrato, y me gustaría si pudiera tomarse tantito tiempo para platicarnos eso. Dime qué página está, por favor. Es la cuarta lámina de atrás hacia adelante. O sea, si toma la última. Ya la página 15. Ya. Pues yo en la número 11 sí. La pregunta. La página 15, la primera. Ya lo sí, por favor. Bueno, en lo genérico, detrás de otros latinos, por ocupación, ingreso y educación próximos a los mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos y nicaragüenses. Entonces, desde ese punto de vista, distante de los cubanos, argentinos, venezolanos y colombianos. Por ciudadanía, pocos, distantes de mexicanos, dominicanos y cubanos, ya. Por ciudadanía son pocos los hondureños que se han hecho ciudadanos norteamericanos. No es así, por ejemplo, es otro tipo de migración, pero la proporción de cubanos que se han hecho ciudadanos norteamericanos es altísima. Dominicanos también, y mexicanos, yo diría que es bastante alta comparado con los hondureños. Hay un estrato singular que yo quisiera, si le interesa, y me gustaría que se tomara esto como un reto de colaboración y de ejercicio de investigación conjunto en dos países, multinacional si es posible. Los afro-hondureños, que son dos tipos de negros de hondureños de raza negra, que son los negros ingleses y los negros garífuna, tienen dentro de la corriente migratoria hondureña el privilegio de tener 4 generaciones de emigrados en una misma familia. Empezaron siendo marinos mercantes después de la Segunda Guerra Mundial y se han mantenido. Entonces, en estos momentos es el grupo hondureño étnico, o el subgrupo si lo quieren, porque honestamente Honduras es un país de ladinos, es el grupo que más hábilmente maneja la migración en Honduras, que menos fracasos tiene, que menos accidentes tiene y que la migración la maneja más a su favor que a las reglas del mercado. Por ejemplo, entre el grupo afrohondureño casi no hay coyote. Y la migración ilegal es muy poca. Y la que había grande era porque una misma persona, por ser de la raza de color, utilizaba la fotografía y el pasaporte de otro que se parecía a él. Pero ahora con los cambios de pasaporte, eso está más controlado. Eso es un grupo que necesita estudiarse seriamente. Con el inconveniente de que ahora la costa norte de Honduras hay un gran tráfico de drogas. Y entonces la gente que recibe remesa
Y la gente que recibe dólares del narcotráfico, los dólares no cambian de color. Si usted va a una comunidad afro-hondureña y empieza a hacer una investigación sobre la gente que recibe remesa de verdad, los que les quedan por fuera que reciben dólares están en el narcotráfico. Entonces no se pueden hacer investigaciones, y menos sin ser de la raza. Lo felicito por la presentación. A mí me interesa mucho por la siguiente razón. A partir del año pasado estamos en un estudio en la frontera Guatemala-México tratando de aproximarnos a la cuantificación del fenómeno migratorio hacia México, centroamericano hacia México, pero también México como país de tránsito a los Estados Unidos. Mi pregunta va en dos sentidos, que no tienen mucho que ver con la presentación, sino más bien son inquietudes que me surgen en este momento. Primera, ¿tienen alguna idea de cuáles son los espacios de cruce del lado guatemalteco? Según lo que entendí, por más o menos la trayectoria es de Honduras hacia Guatemala y Guatemala a México. El paso de Honduras a Guatemala, el más fuerte es Ocotepeque. 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 Del lado hondureño. Sí. Pero la respuesta se la voy a dar. Yo tengo un estudiante que tiene las rutas identificadas ya. Perfecto. Entonces sí me gustaría después que nos pudiéramos escribir sobre eso. Con gusto. Aunque, y luego la otra cuestión, estos trayectos son realizados a través de los medios normales de comunicación de una manera independiente, o son ya rutas controladas por un determinado grupo que llegan en otro tipo de vehículos. Está criminalizado la ruta. Está criminalizado, ok. O sea, la proporción de casos legítimos y no explotados es muy poca comparado con el resto. O sea, no es la mayoría es el negocio, y un negocio criminalizado, donde las autoridades forman parte del problema. Bueno, muchas gracias. Perdón, como ya se reconectó Casa Colef, le vamos a pedir al señor cónsul, que parece que quiere hablar, entonces tienen que activar el micrófono para poder conectarse. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí. Adelante. Muy bien. Doctor Puerta, también una excelente ponencia. Mi intervención es más bien para complementar un poco la información que él da, porque evidentemente el hondureño que va hacia Estados Unidos es el hondureño que pasa por México. Eso es esencialmente el trabajo de la red consular que nosotros tenemos, y evidentemente es nuestro trabajo diario, y tenemos un poquito más de información que podría ayudar a entender los problemas por los que pasan los hondureños al pasar por México. México en esencia para el migrante centroamericano es un lugar de tránsito. Sin embargo, hay muchos problemas de tipo en cuanto a la seguridad del hondureño y del centroamericano al pasar por México. Al cerrarse un poco más las rutas y al volverse más cerradas, sobre todo la frontera norte y evidentemente también la frontera sur, el centroamericano se arriesga de muchas formas. En efecto, continuando con la pregunta que se hizo hace un momento, hay una ruta trazada que es la mayoritaria, la que la mayoría de los hondureños y de los centroamericanos trazan para llegar a Estados Unidos, que es esencialmente la ruta más corta, atravesando 4 estados de la República Mexicana, a saber Chiapas, después Tabasco, después Veracruz y después Tamaulipas. Sería, digamos, la ruta más corta, no siempre es la más segura. La otra ruta, que es la más arriesgada, diría yo, y también muy utilizada, es la ruta del tren. La ruta del tren pasa por diversos estados, que sería Chiapas, Oaxaca
y un poco más al norte incluso el tren llega hacia la Ciudad de México. La ruta del tren es una ruta altamente peligrosa, puesto que el hondureño, bueno, el centroamericano, tiene que virtualmente colgarse del tren durante horas y horas, sin tener acceso ni a comida, ni a agua, y evidentemente ni a sueño, porque en el momento en que él se suelta del tren, es un alto riesgo para que él sufra un accidente. En efecto, nosotros tenemos contabilizados, también es un aproximado, el año pasado unos 150 personas víctimas de accidente de tren, en el cual puede ir desde una amputación leve de algún miembro, como un pie, hasta una amputación más fuerte que incluso les puede llegar a provocar la muerte. Es una de las cosas que no platica el delincuente, como está manifestando el doctor Puerta. El delincuente, que es el coyote, que va desde el enganchador, que digamos recluta al hondureño en su pueblo, les cobra una cantidad, pero no les dice todo el riesgo por el cual van a atravesar y en el cual van a perder la vida. Tenemos identificadas las rutas. Lamentablemente tampoco contamos con una red consular tan fuerte como nosotros quisiéramos. Lo ideal sería evidentemente tener un consulado en los puntos estratégicos de mayor migración, y a pesar de los esfuerzos de nuestro gobierno, en el 2003 se abrió el consulado de Honduras en Tapachula. Está también por abrirse el consulado centroamericano, Guatemala, El Salvador y Honduras. El de Honduras ya está trabajando en la ciudad de Veracruz. A pesar de estos esfuerzos, todavía es insuficiente la magnitud, el alcance que podemos tener nosotros los consulados para proteger al migrante. Por ejemplo, mi consulado atiende aproximadamente el 80% de la necesidad consular del migrante hondureño. El otro 20% es Tapachula, quien también tiene un grave y un serio problema en cuanto a la red delincuencial que se maneja para el tráfico de personas, y los esfuerzos se hacen. Sin embargo, las cifras siguen siendo alarmantes, porque hay un desconocimiento de la población en general de los riesgos que corren nuestros connacionales al tratar de alcanzar el sueño americano. Agradezco los comentarios y voy a expandir un poquito más. Totalmente de acuerdo con lo que él ha dicho. Quiero, en el tren de la muerte, que así es como se llama en Honduras, la gente se tiene que amarrar, porque si no se amarra se puede caer dormido y ahí vienen los accidentes. Creo que una respuesta al problema migratorio para los recursos que tiene el gobierno de Honduras no puede ser solamente gubernamental. Si no se envuelve a la sociedad civil, las iglesias, los grupos de la sociedad civil, no vamos a tener una respuesta efectiva. Y yo voy a cerrar con un comentario que ustedes lo van a ver y el cónsul lo conoce perfectamente. Me parece que la estrategia de tener consulado centroamericano es una excelente idea. Excelente idea. El problema migratorio es un problema regional, no es un problema de Honduras, independientemente de los recursos que tenga Honduras, que no los tiene. Es un problema regional. Y el comentario que yo quiero cerrar es que en enero de este año, el señor presidente Ricardo Maduro nombró comisionado nacional de migración a nuestro embajador en México, a Becerra. El nombramiento nos ilusionó a muchos que hemos trabajado en esto, porque sabemos de las condiciones del embajador. Sin embargo, no le dieron presupuesto. Ninguno. Y en ese momento la discusión que había en la legislatura de Honduras, que es unicameral, era hacer un fondo para repatriar muertos.
No puede ser como primer punto de la política nacional migratoria hacer un fondo para repatriar muertos, porque ¿quién se ocupa de los vivos? Y en ese sentido yo entiendo, y ahora viene el problema político, una familia llorando en la televisión y en la radio o en el periódico pidiendo que le repatrien un muerto, nadie se puede oponer a eso. Pero en política usted no puede vivir de lloros, porque el dinero que tiene la política es limitado. Y la prueba está en el señor embajador, estando en el país por donde más hondureños pasan, no puede hacer nada porque no tiene un presupuesto, a pesar de estar nombrado, y es comisionado nacional de migración. Gracias, Ricardo. Hay 3 preguntas que plantea una persona de la UNAM con quien tenemos problemas con el audio, entonces las tenemos aquí por escrito. Prefiero pasárselas a Ricardo para que las lea y las pueda responder. ¿Los hondureños que se van llegan a lugares de hondureños o solo importa que sean latinos? No, espérese. Primero, la migración es un problema de racimos humanos. La migración se mueve por racimos. Donde llega uno, llegan 10. Lo primero que tiene que hacer el hondureño es moverse con los hondureños. Pero ¿qué es lo que pasa? Que usted no se va a mudar, si se va a Nueva York, a Harlem. Porque ahí nada más que viven los puertorriqueños y los negros. Usted se va a mudar a un barrio donde haya otros latinos. Entonces, en ese sentido, en muchos sitios, el hondureño, primera identidad hondureño, que normalmente el primer paso es vivir en una vivienda hacinado, hasta que levante cabeza. Y después seguir en la misma comunidad, en la misma escuela, trabajando quizás, mandando a los niños a la misma escuela, trabajando quizás los domingos en la misma iglesia, etcétera, jugando fútbol los domingos por la tarde, no sé, el ocio es en racimo también. El conseguirse trabajo en racimo también. El conseguir vivienda en racimo también. Pero como el grupo hondureño es poco, normalmente el grupo hondureño, además por razones de gueto, ¿dónde están las viviendas más baratas? Donde viven los otros pobres. Entonces no es que yo le estoy diciendo, quitándole la identidad al hondureño y decir que es latino ahora, no, pero también busque identidad para en los que se parecen a él. Y eso lo hacemos todos. Hay apoyo de sus paisanos una vez estando allá. ¿Allá dónde es? En Estados Unidos. Mire, en estos momentos la comunidad hondureña está empezando a crear una clase media emergente con relativo bienestar, es minoritaria todavía. Por ejemplo, en Nueva York hay un grupo de hondureños o afro-hondureños, 56 de ellos, que tienen una corporación de inversiones que acaban de comprar un edificio y están metidos en el negocio de bienes raíces. O sea, está empezando a formarse. Ya el otro día salía una hondureña que ya llegó a Hollywood. O sea, son símbolos de triunfo, entre comillas, en la comunidad norteamericana. Están empezando a salir profesionales hondureños, hijos de migrantes. La población hondureña en las universidades, por ejemplo, en el Miami-Dade Community College, que ahora se llama Miami University, Miami-Dade University, el grupo más grande que hay es hondureño. O sea, por primera vez ya empieza a solidificarse. Hay una señora que tiene 3 restaurantes ya en una cadena, no va a competir con McDonald's, pero ya tiene 3. Empezó con 1, etcétera. O sea, es una comunidad incipiente, yo le diría de una experiencia migratoria masiva de no más de 15 años, masiva. Hay gente que lleva en Estados Unidos 4 generaciones, como los garífunas y los negros ingleses. Pero que por primera vez ya está empezando a balbucear, entre comillas, en los sitios, digo entre comillas porque eso no es para dormir a nadie, pero sí es también para fijarse, los sitios que significa el triunfo en Estados Unidos. Por ejemplo, se está empezando a crear una clase muy elemental financiera hondureña,
que eso va a tener implicaciones políticas en Honduras. ¿Hay algunos estados de Estados Unidos por que los hondureños tengan preferencia? Sí, son 5 ciudades, perdón. Son 5 ciudades y no son estados, son ciudades que Washington, Miami, se lo voy a decir en orden de por ciento: Miami, New York, Los Ángeles, Houston, Washington y Nueva Orleans. En Nueva Orleans es interesante porque en Nueva Orleans hay una comunidad hondureña de la migración anterior del tiempo del enclave bananero, que ya no está muy relacionada con Honduras, pero todavía es un símbolo en Honduras. Estas 3 preguntas las presenta una colega de la Maestría de Lingüística Hispánica de la Universidad de la UNAM, Rocío Carranza Brito. Bueno, Rocío, en el aspecto lingüístico necesitamos investigaciones. El idioma está cambiando. El idioma está cambiando en Honduras y el idioma está cambiando en los hondureños que hablan español en Estados Unidos. Eso es importantísimo. Esos cambios, esos símbolos significan muchas cosas en el mundo real. Muchas gracias. Sí, a mí también me gustó la exposición. Venía con preguntas y ya salieron respondidas, pero algunas que tenía se reconfiguraron. Voy a empezar por orden. Sí, cuando el famoso Mitch, había la discusión de el Mitch hará aumentar la migración de centroamericanos a Estados Unidos o no. Al principio estaba el debate, no, sí, no, o sea, yo creo que ya sí, con el tiempo ya se demostró, pero yo me había desconectado de ese debate y no tenía la... otra cuestión que tenía y que usted me acaba de tranquilizar bastante, porque siempre pensé que era una errata, era que un día en la prensa española vi que una patera que salió clandestinamente de Marruecos a España fue apresada y estaba llena de hondureños. Yo cuando leí eso digo, pero me llamó la atención porque era la primera, y a mí me rompía todos los esquemas. Sabía de chinos, sabía de hindúes, sabía de subsaharianos, por supuesto, pero hondureños en Marruecos cruzan. O sea, yo pensé que a lo mejor el periodista estaba... No, ya al escucharlo me tranquilicé. No, pero te voy a dar un dato que a lo mejor te falta. No son hondureños. Ah, híjole. No, entonces son personas que han comprado pasaporte hondureño. El jefe de la Oficina de Migración de Honduras está procesado en estos momentos. Y una de las actividades que tuvo, se lo estaba diciendo aquí a mi colega, es que le llevó a Honduras un avión llenito de colombianos para celebrar aparentemente una piñata de una persona conocida en el país. Entraron como Pedro por su casa y se fueron como Pedro por su casa. Evidentemente estaban ahí en otras actividades. O sea, cada vez que usted vea un pasaporte hondureño que lo tiene un chino, es chino, no es hondureño. Se lo vendieron. Los pasaportes chinos en Honduras, que se llaman el chinazo, que estaba complicado, un alto miembro del gobierno, se vendían en $20,000 cada uno. Así que cada vez, y eso es una noticia completamente cierta. El pasaporte hondureño lo tiene esa persona. La pregunta es, ¿dónde nació en Honduras? En Shanghai, ¿entiendes? Claro. Ya. No, me acaba de complicar entonces más la cuestión, voy a tener que seguir leyendo más sobre el asunto. Y la otra cuestión que también me la reorientó por aquello que decía que los hondureños aprenden el himno mexicano y el acento, es que durante años he estado siguiendo las aprehensiones de la patrulla fronteriza en la frontera norte. Del grupo de centroamericanos siempre aparecen los hondureños como el 40%. Luego vienen guatemaltecos, salvadoreños. Creo que en términos son 21.000, 22.000, 23.000 anualmente, o 26.000.
6.000, pero siempre están los hondureños como el grupo de mayor detenciones. Entonces, mi pregunta es, claro, me ayuda a lo mejor a interpretar, porque siempre me ha manejado como hipótesis, o los salvadoreños y guatemaltecos tienen buenas redes, son menos aprendidos, o se aprendieron la lección, se aprendieron el himno y se aprendieron la lengua, y los hondureños no. O sea, ¿cómo interpretaría que, entonces eso, porque ahora también me dejó en tierras movedizas, ¿no? De decir, no, igual... A ver, la respuesta te voy a dar por mis percepciones que tengo y la información que tengo. Primero, a pesar de que los salvadoreños proporcionalmente son el país que más emigrados tiene, son a su vez el país que menos indocumentados tiene, los salvadoreños, porque se aprovecharon mucho de la cuestión política. Y además de eso, los salvadoreños estuvieron muy bien respaldados por movimientos políticos de Estados Unidos, que algunos eran movimientos progresistas de izquierda, quiera llamarle, y eso provocó, habían santuarios para los salvadoreños, que los salvadoreños vivían permanentemente en ciertas iglesias y estaban protegidos por la comunidad. O sea, como el conflicto salvadoreño tenía otro matiz político, no tenía el matiz político de la derecha que tenían los nicaragüenses, por ejemplo, estuvo muy protegido por elementos en Estados Unidos que, mal o bien, saben manejar la opinión pública norteamericana y consiguieron legalizar a los salvadoreños más que a cualquier otro, proporcionalmente. Bien. Los guatemaltecos, yo no tengo respuestas definitivas para los guatemaltecos, pero sí te puedo decir que si me pones un hondureño y un guatemalteco imitando a un mexicano, el guatemalteco llega primero. A lo mejor es porque son vecinos, a lo mejor es porque hay una comunidad indígena más fuerte en ambos países, no lo sé. Pero el guatemalteco tiene un tonito que se acerca más rápido al mexicano que al hondureño. Yo tengo dos preguntas. Una es si usted en su investigación ha detectado el surgimiento de, llamémosle, puentes o vínculos entre comunidades migrantes hondureñas y otras comunidades migrantes centroamericanas. Yo conozco muy poquito el caso de Los Ángeles y me parece que los hondureños que existen ahí, las comunidades migrantes hondureñas existentes ahí, han sacado muy buen provecho del trabajo, sobre todo en instancias que son centroamericanas, digamos. Por ejemplo, el trabajo que han desarrollado instancias como comunidades, como Carecen, como El Rescate, y que de alguna manera esto ha sido una plataforma muy buena para los migrantes hondureños, a pesar de su número. Sería muy interesante poder oír si en las otras ciudades que usted mencionó como puntos de destino importantes de hondureños hay experiencias similares o no, o cómo se han forjado estos vínculos, o si o qué tipo de diferencias han tenido que superar al respecto. Una segunda pregunta es lo que usted mencionaba en términos del nuevo concepto de transnacionalidad, de hondureñidad, y el hecho de que a su modo de ver se están perdiendo algunas cosas buenas. Quisiera preguntarle, y creo que esto en parte ha estado resuelto en algunas respuestas, si a lo largo de su investigación usted ha detectado, y pudiera elaborar un poco más, la labor de algunas comunidades migrantes hondureñas organizadas, que me parece que han hecho una labor modesta pero importante en términos de la preservación de eso que podríamos llamar, como usted le llama, las buenas. Yo conozco muy poquito, nuevamente, el caso de Los Ángeles, lo que está haciendo gente como ULA, que son hondureños unidos de Los Ángeles. Lo que está pasando, por ejemplo, al nivel de las ligas deportivas, el hecho de que haya bastante más de un equipo, San Pedro Sula, por ejemplo, ¿no? Y que de alguna manera todos tratan de definirse como eso, como lo que son, no se definen como centroamericano o tratan de pasar como oriundo de otro país. No, soy hondureño y soy hondureño de acá, ¿sí? Y no tengo ningún problema al respecto. Entonces quisiera ver si pudiera abundar también al respecto. Gracias. Bueno, yo quisiera que ustedes tomaran conciencia de que somos muy pocos los que nos dedicamos a investigar esto. No quiero fallar, pero si usted me pregunta que yo le señale el número de publicaciones que usted debe consultar sobre la migración hondureña, yo le digo que no pasan de 5. Anterior a eso teníamos una época literaria, donde usted tenía que encontrar la migración en las novelas, y en la expresión artística de las novelas,
o en la poesía, etcétera. Esa etapa, gracias a Dios, la pasamos. No porque no debe seguirse fomentando, sino que ya viene un enfoque más científico del aspecto del enfoque del fenómeno. Esto quiere decir, por ejemplo, una de las cosas que más nosotros desconocemos en Honduras es justamente qué es lo que le está pasando a los hondureños en Estados Unidos en términos de esta vida social, de identidad, de cultura. Y sí, hace falta más información sobre la diáspora hondureña en términos de una comunidad que tiene su propia identidad y que puede interactuar con otras comunidades latinas sin perder su identidad. Eso es cierto. Ahora, no tenemos, y ahora viene el punto, porque la mayoría es indocumentada y es nueva. Y el otro punto, como la gente lo primero que hace es pagar deuda, son muy pocos todavía los hondureños que van de visita a Honduras, porque no pueden económica o legalmente, o porque hace falta más tiempo. Por ejemplo, no es el caso de los salvadoreños. En estos momentos, el turista más frecuente que hay en El Salvador son los salvadoreños, que van a su propio país a pasarse unas semanas, un mes o lo que sea, a las Navidades. En Honduras todavía eso no sucede. Sucede algo con los afro-hondureños, pero muy poco todavía, que van para las fiestas patronales, por ejemplo. En ese sentido yo le diría que hace falta más información. Ahora, el asunto de la pérdida de valores, yo no quisiera caer en un pesimismo ni en una nostalgia sentimentalista, ¿verdad? O sea, el mundo avanza y ya no podemos ser como eran los abuelos nuestros. Y los hijos nuestros van a ser distintos a nosotros. Eso hay que aceptarlo como un fenómeno de vida. Que sean tan distintos que ya no hablen mi idioma, bueno, a lo mejor eso es una exageración en una generación. Pero eso pasó en la historia de Honduras con respecto a ciertos grupos también, de indígenas. Entonces, o sea, en Honduras, a mi modo de ver, hay una exageración por la morriña. No, la morriña gallega, no sé si aquí se usa eso. Es idealizar el futuro en función del pasado. Entonces, por ejemplo, te hablan de la pobreza como si la pobreza no fuera de generaciones. Y te hablan de la pobreza que en el tiempo de mis abuelos yo podía comer y podía comprar un huevo por 1 centavo. Pero ¿y qué? Ese no es el punto y además esa no es la discusión. Entonces, hay cierta ilusión y cierta idealización del pasado para no lidiar con el presente, a mi modo de ver. Y lo que hay que lidiar es con el presente en función del futuro. Que se están perdiendo algunos valores, sí se están perdiendo algunos valores, pero se están consiguiendo otros. Por ejemplo, los matrimonios hondureños que han emigrado, no existe con la intensidad que existe en Honduras el índice de violencia doméstica. Eso es verdad. Y en ese sentido es un paso de avance. Se están perdiendo otras cosas, pero ahí no. La preocupación por los hijos. En Honduras, el pobre normalmente tiene hijos pensando en que va a ser una renta del futuro. Y desgraciadamente, porque no hay recursos para todos, ¿quiénes van a estudiar? Las mujeres no. Que vayan los hombres. Porque si yo mando a estudiar a una mujer, se casa y después se va de la casa, yo no voy a disfrutar de eso. Esas concepciones viejas de educación están pasando de moda, gracias a Dios. Ahora, sobre el asunto del ocio, bueno, sobre el asunto de las organizaciones, conocemos muy poco de las organizaciones. Un punto que yo le diría es Washington. En Washington hay organizaciones hondureñas aprendiendo mucho de los salvadoreños que hay ahí, porque en Washington hay muchos salvadoreños muy bien organizados, además el centro de poder de Estados Unidos. Entonces, ahí hay algunos ejemplos que todavía no han llegado a Honduras, sino se está trabajando a nivel local, a nivel del vecindario, de la iglesia, del condado que tiene la escuela pública. O sea, está dentro de los términos norteamericanos de localismo, pero todavía no llega a Honduras la vibración. Ahora, acuérdese que en Honduras hubo una guerra que le llamaban la guerra del fútbol, que fue contra los salvadoreños. O sea, el fútbol sigue siendo un punto de identidad nacional. Y cuando la selección nacional juega, que ya no podemos ir al mundial, el país se para, aunque no vayamos al mundial.
O sea, el símbolo del deporte, del fútbol, es un símbolo de unificación. Tan es así que los gobiernos aprovechan, entre ellos y todos, aprovechan el fin de semana que hay un buen partido de fútbol para aumentar los impuestos. Y la gente el lunes lo que va a hablar es del partido de fútbol, no de los impuestos. Ahora, con la fluctuación que tenemos del petróleo, eso es frecuente. ¿Cuántas veces coincide siempre el aumento de la gasolina con el fin de semana y el partido de fútbol? El consejero siempre da el mismo consejo. No lo puedes hacer un lunes porque tienes de lunes a viernes para criticar. Tienes que hacerlo un fin de semana. Pero tienes que hacerlo un fin de semana donde el lunes se hable de otra cosa. Y olvídate que del fútbol hay que empezar a hablar. Es como aquí, no sé, en ciertos sitios en Texas, aquí no, perdón. En Texas, que cuando juega un partido de fútbol americano, si tú llegas a la universidad y no hablas del fútbol americano, te botan de la universidad. O sea, forma parte de eso. O sea, yo creo que el tema, por ejemplo, ya el tema religioso no tiene tanta unidad como el tema deportivo. Las divisiones que tenemos internamente entre las sectas protestantes o las distintas creencias protestantes de la Iglesia Católica ha dividido las creencias religiosas. No así con el fútbol. Solo dos cosas breves, Ricardo. Una, si el hondureño percibe que hay mucho más peligro para cruzar México como país en tránsito que si entra a Estados Unidos, y mencionaste también que si la política es más de omisión, la política hondureña, o si es de una política de no tener política. No, hay una política, la política es que se vaya la gente, la política es que la gente mande remesa, la política es que la gente no vote en el exterior, la política es no mantener el padrón electoral al día. Esa es la política. ¿Quién se la inventó? El tiempo, la omisión, la dejadez, la falta de activismo de la sociedad civil, el instrumentalismo que tienen los políticos para los poderes fácticos que están por encima de los dos partidos mayoritarios. Esa es la política. Yo no digo que todos los políticos sean, pero es excepcional el político que trabaja para el bien común en Honduras. Es excepcional. Yo soy un creyente ferviente de la investigación rápida. Cada vez que yo me encuentro a un político que puedo hacerle la pregunta, y no se la puedo hacer a todo el mundo, le pregunto: fulano, político quiere decir diputado, ¿cuánta gente hay en el Congreso que trabaja para el bien común de Honduras? Para la mayoría de los hondureños. Nadie me dice la mayoría. Y todos me dicen de 3 para abajo en 10. Bueno, desde hace rato el señor cónsul estaba pidiendo la palabra. Le pediría que su intervención sea breve porque ya estamos pasados del tiempo. ¿Me escuchan? Sí, afirmativo. Muy bien. Yo quisiera hablar un poquito de las acciones, de las acciones del gobierno para tratar de regular o de ayudar un poco a este fenómeno social que permea tantos lugares y tantos lugares tan sensibles de nuestra sociedad. En efecto, por ejemplo, la cuestión del pasaporte fue un problema muy serio, muy sonado en Honduras, y el gobierno tomó acción inmediata, que ha sido en función de actualizar de manera inmediata todo lo que es el padrón electoral de Honduras y el registro nacional de las personas. Ahora, por ejemplo, los requisitos para tramitar pasaporte tanto dentro como fuera de Honduras le está exigiendo al hondureño estar actualizado dentro del padrón de votantes, es decir, tener su credencial, su cédula de identidad actualizada.
Esto es para asegurar que la persona que está votando es hondureña y también asegurar que la persona que está obteniendo un pasaporte es hondureña. Por otro lado, un comentario breve acerca del reciente nombramiento del que fue mi jefe hace poco, el embajador, como comisionado de las comunidades hondureñas en el extranjero. Tiene esencialmente dos vertientes, dos estrategias. Una, en efecto, es un fondo para ayudar el problema inmediato de algún hondureño que necesite dinero por algún trágico accidente para repatriar a su connacional o a su hermano o a su familiar muerto. Y por el otro lado, una estrategia de tipo económica para lograr bajar lo que son la comisión de las remesas para los hondureños que quieren mandar dinero de Estados Unidos para Honduras. Finalmente, yo agradezco muchísimo el estudio del doctor Puerta, porque en efecto, a pesar de que es muy poco el trabajo serio que se ha hecho acerca del problema migratorio, esto es la primera o el inicio de un fomento a un esfuerzo conjunto tanto de gobierno como de la academia como de la sociedad civil para atender este problema que nos afecta a los hondureños y igualmente mexicanos y guatemaltecos y salvadoreños especialmente. Es un problema social que necesita atención urgente. Bueno, yo quisiera preguntar rápidamente sobre algo que mencionó, porque aquí en México se está discutiendo ahora mucho y está pues supuestamente por aprobarse una ley sobre el voto de los mexicanos en el exterior. Sobre el voto de los mexicanos. Entonces, dijiste que allá en Honduras había fracasado, entonces me interesa saber por qué fracasó. Fracasó porque costó muy caro promoverlo. La cifra que tenemos aquí es que, a ver, para que tenga una idea, fue un voto demasiado caro porque el Congreso Nacional aprobó 10 millones de lempiras para el voto en el exterior, los que se gastaron en su totalidad. El mayor costo estuvo en desplazar 30 personas con todos los gastos pagados, alquiler de oficinas y de equipo. Es el voto más caro, no hay proporción entre los recursos invertidos y los votos obtenidos. Por ejemplo, un voto en Honduras costó 123 lempiras, un voto en el exterior costó 22.215. Entonces el costo fue por dinero, no por lo que votaron. No, ese es uno. El otro punto es que quisieron hacerlo en un año electoral cambiando el padrón electoral en ese sentido, y eso es pecado mortal en la política de Honduras. Tú no puedes tocar el padrón electoral. El punto es que la persona que estaba al frente del Congreso en este momento, que no es el partido que está en el gobierno ahora, tenía la ilusión de que iba a salir presidente si metía el voto en el exterior. Eso fue el otro punto. Y el otro punto es que el nombramiento de los cónsules, el nombramiento de los embajadores normalmente es un nombramiento político. Y los consulados y las embajadas están muy politizados. Y la gente no quiere irse a inscribir a un sitio donde el que está allí es del otro partido. Eso no quiere decir que los del partido vayan a inscribirse, porque tampoco fueron. Y el otro punto que a mí me parece que es fundamental, y eso sí lo saben los mexicanos, y ya en Honduras está empezando a darse ejemplo de esto, nada más que se podía votar por el voto presidencial, no se podía votar por el voto local. Tú no podías elegir a alcalde, ni podías elegir el diputado, que en ese momento no estaba regionalizado y tampoco todavía está. Ahora se están haciendo primarias. O sea, a mí me parece que el emigrante en primera instancia tiene más interés en el voto local que en el voto presidencial. Y ese no se podía hacer. Y es anticonstitucional, porque te iban a dar un voto para que no votaras por todos, sino nada más que por el voto presidencial. Pero de eso se puede discutir y de eso hay bastante información, fíjate. Bien, muchas gracias, Ricardo. Creo que la presentación dio, aparte de los aportes en conocer la situación de un flujo migratorio, pues hasta ahora poco conocido, como se confirma,
también muchas preguntas que creo que pueden estimular la continuidad de la investigación en el tema. Nosotros que hemos trabajado sobre la migración centroamericana estamos conscientes de la ausencia de trabajo sobre el caso de Honduras, que uno de sus rasgos característicos que tienen que ver con muchas de las preguntas que Ricardo planteó, justamente tienen que ver con la juventud del fenómeno. Es decir, dentro de los 3 países centroamericanos que Ricardo mencionó continuamente, Honduras tiene la historia más reciente de migración. Él la citó muy bien a finales de los 80, principios de los 90. Entonces, en ese sentido, es relativamente explicable la ausencia de trabajos y de conocimiento, de información misma, la necesidad de generar información, cosa que los 3 países en general adolecen, pues es un vacío sobre el cual hay que profundizar. Entonces la intervención de Jesús Montenegro es ilustrativa en ese sentido de un esfuerzo que desde nuestro punto de vista tendría que ser apreciado y apoyado por los países interesados, involucrados en este caso, en una encuesta como la que está tratando de identificar las características de los flujos. Otro tema que a mí me parece importante subrayar a partir de la exposición de Ricardo es que también surgen no solo preguntas respecto a la situación de las comunidades hondureñas en Estados Unidos, sobre todo a partir de las preguntas de Luis Escala, sino también este complejo mosaico que por un lado uno tiende a homogeneizar o a generalizar o a pensar que hay una migración hondureña como tal, cuando en realidad hay una heterogeneidad. Cuando mencionabas las diferencias en el caso de los afro-hondureños, distinguiendo los que tienen origen inglés de los que tienen su condición garífuna, y entonces uno empieza a pensar que hay muchas migraciones y que eso hay que identificarlo porque va teniendo impactos o repercusiones en distintos ámbitos, desde la misma selectividad de la migración, lo que tú decías, los afro-hondureños parecen tener más suerte en el intento, que es algo de lo que pasa con los beliceños. Los beliceños tradicionalmente han negado su condición de país de migración y se quejan de su condición de país de inmigración. ¿Por qué? Porque su emigración es muy exitosa. O sea, tienen ventajas comparativas para hacerlo desde las cuotas, que las cuotas son muy grandes para las posibilidades de migrar, y luego la apreciación sobre ciertos mercados, particularmente el caso de las enfermeras. Y entonces hay un impacto también en la segmentación de los posibles mercados de trabajo o los nichos en los que ellos pueden ser más exitosos. Otro tema que mencionó Ricardo y que me parece muy importante destacar es la naturaleza regional del fenómeno. Es decir, es un fenómeno que ya se regionalizó, involucra a varios países, empezando con todo el aporte histórico que tiene la migración mexicana a Estados Unidos, pero al que se han sumado estos otros flujos migratorios y que van aprovechando ventajas que unos tienen con respecto a otros, desde la posibilidad de pasar por mexicanos, lo cual les puede permitir que sean deportados voluntariamente, como dice la legislación estadounidense, y poder intentarlo muchas veces más, hasta otros programas como el TPS, al que eventualmente algunos se han adscrito. Incluso yo tengo información dispersa que en procesos de regularización apoyados ha ocurrido hasta el fenómeno inverso, mexicanos que se hacen pasar por centroamericanos y son beneficiados con ese tipo de programas. Y por último, también como esta falta de involucramiento de la sociedad civil en el proceso. Yo creo que es muy importante en la búsqueda de conformar
Pues efectivamente lo que hemos discutido en otros momentos, una política de Estado, no es una política de gobierno, es una política de Estado en la que se involucra, no solo, siempre el Ejecutivo parecería el de la cabeza, el del payaso en el circo al que se le tiran las pelotas, ¿no? El Legislativo es poco, como tú bien lo decías, no hay preocupación por el bien común, y el tema migratorio es uno de los temas importantes en este momento en las políticas de desarrollo nacional, pero igual la sociedad civil está involucrada en todo esto, las instituciones, hablemos de las iglesias, hablemos de las organizaciones civiles y eventualmente, exactamente, gremiales, la iniciativa privada, que son los generadores de empleo. Es decir, es obvio, ¿no? Y luego el vínculo con las organizaciones sociales, organizaciones de los migrantes que están perdidos o desconectados de su sociedad de origen, si no es que se da solo en el plano de lo local y donde hay demandas muy concretas que el Estado como conjunto tendría que aprovechar y entonces sí tener una política integral y no solo una política o de dejar hacer o de reacción ante ciertos hechos muy concretos. Así que por todo eso, pues agradezco tanto la presentación de Ricardo como la de Paz,